Y hoy vamos a hablar de una encuesta que el Data Influye, que la conocemos mucho. Cada vez que sale, normalmente viene Axel Callis para acá. Está aquí Axel. Y queremos conversar sobre esto porque aquí hay ciertas cosas que aparecen por primera vez en las encuestas porque tienen que ver con fenómenos que también están siendo bastante recientes. Los plebiscitos, por ejemplo. Los debates. Los debates, por ejemplo, empiezan a tener una capacidad de mover votos bastante alta. Las cosas que han pasado en términos de escándalo, las situaciones que tienen que ver con el retiro de los retiros por parte de ciertas autoridades de gobierno, cómo piensa la gente de un candidato que le pide su voto, pero que esa persona rechazó, por ejemplo, un retiro. De todo eso vamos a conversar con Axel Callis. Gracias por estar acá, Axel. Hola, buenas noches. Esperando empatar en un ratito más con la Unión, así que... Sí, yo sé que tú eres de la Unión y yo soy de Católica, así que a mí me van a avisar antes que a ti, y si es que tú ves de repente que yo me pongo así de repente, suavemente como la Mona Lisa, sabes que perdiste. Axel, dígame. ¿Qué de importante, novedoso encuentras tú en la encuesta que acabas de hacer, que tú la haces pero con cierta periodicidad? Pero estamos pasando un periodo bien interesante, un periodo donde no todo se juega de acuerdo a lo que hacen los candidatos. De hecho, lo que hace el presidente o lo que se dice que hizo el presidente en un diario que puede estar generado en un consorcio periodístico en Europa, puede afectar las posibilidades de los candidatos del sector. Y todo eso no estaba así hasta hace una semana atrás. No estaba así. Hay que ver, si estamos hablando de cómo le afecta todo el tema de Sebastián Piñera, la posible acusación constitucional y cómo se mete todo este tema dentro de la presidencial, algo que está por verse. Yo creo que a los que menos les conviene mover el tablero es a los que van arriba. Esta cosa es como meter una variable como una acusación constitucional. Yo diría que al Frente Amplio y a Chile Digno no le conviene para nada, a Kast tampoco, y yo creo que a Sichel tampoco. O sea, yo creo que esto no sé si va a progresar, porque realmente es una variable que puede saltar para cualquier parte y de una u otra forma... los candidatos de derecha, especialmente Sichel, ya está identificado con el gobierno y yo no sé si le pueda perjudicar aún más. O sea, a lo mejor puede potenciar lateralmente a José Antonio Kast. Pero si yo fuera Gabriel Boric, no me gustaría que se estuviera fraguando la acusación constitucional, porque eso desvía una carrera que aparece bastante clara hacia la segunda vuelta. Tú lo dices porque, entre otras cosas, desvía la atención de quien está pasando problemas electorales, como es el caso Sichel después del debate y después de alguna de las cosas que ha dicho, después de su retiro y además punceteado muy fuerte por José Antonio Kast. Se le deriva eso al presidente de la República, que tiene una trayectoria en términos del uso de dinero que yo soy de la idea que los chilenos ya conocen a Sebastián Piñera no hace 5 ni 10, sino que hace 15 años, y saben que él nunca ha podido sacarse el personaje que no logra dividir o separar la política del dinero. Eso está absolutamente grabado a fuego y las personas así lo eligieron. O sea, no estamos redescubriendo una dimensión nueva. El problema de los conflictos de intereses vienen de la época que ya estaba en la campaña del 2009. O sea, desde esa época ya tenía acusaciones de conflictos de intereses. Así que, como dicen, una raya más al tigre. Pero en esta pasada yo creo que si yo fuera candidato de los que van ahí adelante estaría nervioso, porque una acusación constitucional, incluso perdiendo, podría beneficiar a alguien. O sea, imagínate que el Senado rechace la acusación constitucional, cosa que puede ocurrir porque hay que generar, creo que son 26 votos, 27 votos, no me acuerdo mucho, y eso podría a la larga fortalecer aún inesperadamente a Sichel o a alguien. O sea, puede pasar algo que en este minuto no está ocurriendo porque la presidencial va en su camino. O sea, va a empezar la franja, tenemos los debates, o sea, está todo según cronograma, como se dice. Tú sacaste esta encuesta ahora y es una de las primeras encuestas que trae ciertas variables que se derivan de cosas que todavía no hemos medido con toda
si tú quieres, minuciosidad, la situación de los primeros debates, por ejemplo, la situación de los retiros. Sí. Y particularmente el rol que jugaron las autoridades al reconocer que retiraban. ¿Qué tanto impacta eso en la ciudadanía? A ver, nosotros empezamos a encuestar el viernes pasado, que fue justo el día negro, o sea, el día más negro de todos los días negros que ha tenido Sichel, que fue cuando tuvo que reconocer que había sacado el retiro y al mismo tiempo apareció la entrevista al padrastro en The Clinic. Y cuando hubo este ida y vuelta de declaraciones. Así que de una u otra forma la encuesta está sacada, yo diría que en el peor momento de Sichel. Pero venían otras dos encuestas que venían de la semana pasada, que venían más o menos con los resultados bastante alineados con los que sacamos hoy día. Y esos resultados venían con 3 días de fase, o sea, son relativamente frescos. Entonces, todo lo que está ocurriendo en términos de agenda del candidato Sichel es un ambiente bastante adverso con respecto a cómo tiene que enfrentar los debates que vienen, sobre todo el Déjame hacerte una pregunta que espero que me responda lo más, si tú quieres, cándidamente posible, para ponerlo así. ¿Qué es lo que ha hecho que Sichel, una persona que proviene de la democracia cristiana, que pasó por Ciudadanos, que ha estado metido en la política mucho tiempo, que fue ministro del presidente Piñera, o sea, alguien que no puede decir que es amateur en política, de pronto en menos de 4 o 5 días esté envuelto en 5 o 6 cosas donde su propio sector, el propio José Antonio Kast, que es el otro candidato de la derecha, pero ha tomado una distancia enorme y ha tomado una ventaja incluso en los votos. ¿Qué fue lo que gatilla que se desmorone tan rápidamente, Sichel, en una semana por lo menos hasta ahora en estas percepciones? Sí, no, el desmoronamiento se produce con el debate, o sea, el debate que fue acá en este canal, yo creo que fue justamente todo lo que tú dijiste en términos de trayectoria de Sichel, apareció en el debate, y eso es indefinición, es decir, ministro Piñera, ex demócrata cristiano, es decir, nunca logró situarse, y no estoy respondiendo técnicamente, estoy respondiendo para la gente. A Sichel, Sichel se perdió para la opinión pública, en términos de ubicación, dónde estaba ubicado, y apareció Kast en una coyuntura donde vamos a ver después una lámina, donde el periodo que estamos viviendo y lo que viene para el próximo año está marcado por dos palabras, una grande y una chica: incertidumbre y esperanza. Y viene José Antonio Kast y plantea: esto hay que hacer aquí, acá, 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 sin ningún tipo de matiz. No, los extranjeros, sí, esto, o sea, no plantea de ninguna manera contornos, no deja nada en el aire. Y Sichel deja casi todo en el aire. Mira, estamos viendo la nube de las palabras más, esas son las palabras que la gente más considera lo que define el momento, ¿no? Sí, el 2017, o sea, el 2022. Nosotros le preguntamos, defina... Incertidumbre es la más fuerte. Sí, esperanza, y luego se divide el conjunto en palabras negativas y muy positivas, o muy negativas: caos, recuperación, optimismo, trabajo, malo, optimismo, claro. Sí, crecimiento. O sea, en ese sentido, como diríamos en buen chileno, la galla está dividida en base a la incertidumbre. O sea, hay unos que contienen, rellenan o le dan una percepción, o más bien una dirección optimista a la incertidumbre, y otros que la ven, y en ese sentido, como esperanza, y otros que la ven muy negativamente. Y cuando ocurren estos fenómenos, si viene alguien con definiciones muy claras, a cierto electorado le hace mucho sentido. Y eso es José Antonio Kast. Y de otra forma es Gabriel Boric, porque Gabriel Boric es una versión de certeza y de cambio para los que tienen esperanza, más asociado a eso. Entonces, ¿dónde pone a Sichel en ese naipe? Alguien que es de gobierno, pero no es de gobierno, es demócrata cristiano, pero trabajó con Piñera, es joven, pero no tanto, o sea... Claro, tiene cercanía con la derecha, pero considera que Augusto Pinochet es la persona más perversa que ha pasado por la historia de Chile. ¿Cómo se maneja en medio de todo eso? Y que hasta hace 4 o 5 días atrás no pescaba a los partidos políticos que lo sostenían.
O sea, eso es un suicidio. En un régimen donde tú combinas una elección con una lista parlamentaria de senadores, diputados y cores, lo primero que tienes que hacer es afirmar el territorio. Y aquí mismo llegó en el debate rodeado de su entorno cercano, como le llaman ahora, y no había ni un presidente de partido, no había ni un parlamentario, no había nadie del mundo político. Le guste o no le guste, los que le van a traccionar los votos son los parlamentarios. O sea, él puede generar votación, pero él lo que necesitaba era meter a la UDI dentro de su campaña, meter a Renovación Nacional dentro de su campaña, y ahora recién está armando reuniones para tratar de darle cierto nivel de representación. ¿Qué más tenemos en la encuesta? Sí, lo que pasa es que no alcanzo a ver. No, pero a ver, tú pediste... Sí, lo que pasa es que está como... si se puede poner en ese... no lo ves aquí. No lo veo acá. ¿Puedes moverte ese televisor para acá? Ahí lo veo. Ahí sí, ya. Esta es interesante. ¿Cuál de los siguientes partidos políticos le parece el más decisivo para ¿cuál de los siguientes espacios políticos? Plazos políticos, claro. Acá la pregunta es ¿cuál de los siguientes espacios políticos le parece más decisivo para conocer a los candidatos presidenciales? Y en ese sentido, un 52% dice los debates presidenciales por televisión. Y eso, y si te fijas, la franja electoral que dura un mes está a bajísimo. Sí, bajo. Los programas políticos en general, 18%, contenido y comentarios políticos en redes sociales, 12%, ninguno, comentario y análisis en radio, 5%. Es decir, los debates se han transformado en la fuente por las cuales un grupo importante de personas, que no son los que tienen la camiseta desde que antes que nazcan los candidatos, sino que los que miran, los que vitrinean, o sea, una masa importante de personas conozcan y tomen decisiones con respecto a por quién van a ir a votar. Primero se van a ir a votar y luego por quién van a ir a votar. Y eso yo creo que, de hecho, un poco estamos avanzando en esa como, más que una investigación, en esas hipótesis, porque ha habido me carga esta palabra porque es muy ciútica, el maridaje, esta cosa que no sé cómo llamarle, un complemento, como se decía antes, entre redes sociales, producción de redes sociales y debates televisivos. Es decir, yo creo que los debates televisivos los ve 15 puntos, 16 puntos de rating, pero los que producen material a partir de las redes sociales, a partir de los debates y los subproductos, memes, todas las cosas. Reels, o sea, videos cortos, videos largos, doblajes, o sea, todo eso genera también posiciones políticas. Es decir, estamos viviendo una apropiación por parte de toda la gente, de los cabros jóvenes más viejos, de todos los que saben manejar un poco el teléfono y generan sus propios productos para promover o denigrar a algún candidato. Y no hay nada peor, no hay nada peor que un candidato. O sea, poner el humor dentro de la política es lejos lo más efectivo. Mira, ya vamos a hablar un poco más de eso porque queríamos presentar esta otra. Esa es, ¿Cuál de estos espacios incide más en su voto? 40% de los debates televisivos. Y ahí no y las redes 14%. Claro, entonces esa mezcla, porque no es el debate político propiamente tal lo que la gente ve un día, las 2 horas que está ahí, sino que, o sea, mucha gente lo sigue viendo en YouTube, lo ve al otro día, ve pedazos, ve los highlights, como dirían los periodistas deportivos, ven los memes, o sea, y logran, y esto es lo más interesante, logran que las personas tomen decisiones o se rían de alguien, o se avergüencen de alguien. Y eso a la larga es tomar posiciones políticas. Entonces es muy interesante esto que está pasando, porque al final el debate no dura 2 horas, dura 14, 16 horas. O sea, el último debate, o el de, para qué te digo, el de Jadwe-Boric, hay frases de Daniel Jadwe que quedaron ahí en el ciberespacio y que fueron bastante duras, o sea, en términos fueron muy significativas. Por ejemplo, cuando él dice que va a legalizar la pasta base y la cocaína y que después él dice, me equivoqué, lo dice en Twitter, pero esa frasecita provoca de inmediato bueno, te iba a plantear una cosa.
En teoría de comunicaciones clásica, en la teoría de comunicaciones clásica, existe de alguna manera dos grandes, si tú quieres, modelos históricos. El modelo clásico que se le llamaba de la aguja hipodérmica, es decir, los medios de comunicación inoculaban, inyectaban conocimiento, información a la gente básicamente se basaba en los medios de comunicación para tomar sus decisiones. Y de pronto se dan cuenta algunos profesores, particularmente de distintas universidades, que pasa una cosa extraña, que comentando y haciendo encuestas en la gente y preguntándole quién fue una influencia muy importante para su decisión de voto, todos empiezan a nombrar a gente cercana que las personas consideraban, y por eso se llama así, líderes de opinión. Y empieza a surgir esta nueva idea de que no es una inyección automática de medios a la gente, sino que hay entre medio personas que intermedian. Claro, intermedian la información, la analizan, le incorporan variables, etc. Bueno, mucho de eso es lo que está pasando según tú lo que estás diciendo. La gente ve el debate directamente, pero después se va a las redes sociales y en las redes sociales aparece un montón de personas que generan memes, generan divertimento, sacan información, dicen que lo que dijo tal no es o no es, y empiezan a variar la visión que esas personas tenían directamente enfrentadas al debate propiamente tal. Así es. Y eso es una realidad hoy día. Y genera, como se dice en términos, tracciona votos. Es decir, hace que personas tomen posiciones y vayan a votar. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que lo conocí por Anthony Gutiérrez, un español que a veces viene a Chile, un consultor, que él siempre hablaba del artivismo, que para mí me encantó esa palabra, que es la mezcla de arte con activismo, que es cuando tú tomas piezas, el meme, por ejemplo, puede demoler a un candidato. O sea, un meme que se burle, o ciertas expresiones, llamémosles callejeras. Él decía, por ejemplo, que el activismo no está solamente relacionado con las campañas, sino que también con toda expresión y causa. Decía que, por ejemplo, la performance de las tesis era una de las expresiones más grandes de activismo mundial. Y bueno, y se ha empezado a estudiar mucho. Bueno, los graffiti. Bueno, también. Los graffiti, históricamente. Claro, el meme hoy en día podría ser como una versión digital de lo que fue el graffiti. Lo que hace es que el graffiti todavía coexiste, o sea, con el meme y con distintas formas, pero para debilitar o fortalecer el activismo es clave en una campaña. Acuérdate tú de esa frase extraordinaria de la canción The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Tengo el vinilo de eso. Claro, que dice, las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro de Nueva York. Y se está refiriendo a los grafitis. Y el activismo no puede ser hecho por profesionales, es el que hace la gente. Antes era... No sé si tú alcanzaste a ver en la época, yo lo he visto en libro porque era muy chico, que cuando la gente hacía a mano un afiche político para ponerlo afuera de su casa. Sí, lo pegaban en la ventana. Y lo pegaban en la ventana. Sí. Y que era recortes, que no era el afiche. Claro, era la foto del Mercurio, que te la cortaban y te la ponían ahí. Eso es la máxima expresión de adhesión a alguien, que es cuando tú tomas y generas una pieza artística para poner eso. Oye, ahí estaba esta lámina de tendencias que, claro, si que la elección fuera ahora, este próximo domingo, ¿por quién votaría? Yo siempre digo lo mismo, esta no es una encuesta electoral, es una encuesta de opinión pública. Aquí, como se dice, todos participan. Y claro, se ve el trasvasije que hubo entre Kast y Sichel, de los 5 y tantos puntos, entre un mes y otro. Boric ahí tranquilo, 25, 26 puntos. Y podríamos decir que Jasna Proboste sigue ahí a la guaite. Yo creo que ella tiene una nueva oportunidad en los foros que vienen y en el retiro del cuarto retiro, de tratar de ahí de generar... Bueno, ese es el punto, ese es un punto que yo te dije que te iba a tocar. ¿Qué tanto sientes tú que, por ejemplo, puede incidir que se apruebe o se rechace un cuarto retiro en, por ejemplo, algo como una intención de voto presidencial?
Está haciendo, o sea, yo me sorprendí porque nosotros preguntamos a las personas, no sé si está por ahí. ¿Cuál es la lámina de qué? Si votaría por alguien que rechaza un candidato presidencial que rechaza el cuarto retiro. Y salió, creo, un 58% de personas que dicen que no votarían por él. Entonces, es muy... Esta es el de economía y retiro, no, sí, no es la de voto. Es la que viene después, es una que viene después. Esa es. Mira. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con el siguiente enunciado. Jamás votaría por un candidato o candidata presidencial que se opone al cuarto retiro de fondos de la AFP. Entre el 40% muy de acuerdo y de acuerdo, 58%. Es decir, a las personas les importa mucho que tu candidato esté a favor del cuarto retiro. Y esto genera... independientemente de las consecuencias que puedan provenir de lo que pase con los fondos de las pensiones. Exactamente, porque antes hay un 71% que dice que está disponible a quedar en cero, pero que va a sacar igual su plata. Y nuevamente la discusión acá no es si es pertinente o no pertinente, sino que la opinión pública entiende que estos chorros de plata que le llegan a algunos llegan a otros. O sea, se produce un chorreo tras chorreo. Entonces, las personas están de acuerdo y esto está, pero muy fuerte, o sea, está como arraigado en términos de el derecho que sienten las personas a sacar su... Bueno, de hecho ha pasado una cosa, Axel, que es bien interesante en las últimas horas, no estoy hablando de los días, de las últimas horas. Tú de pronto empiezas a ver titulares de los diarios que dicen... Se declaran en reflexión 3 o 4 parlamentarios del oficialismo sí. Y senadores, que la semana anterior estaban cuadrados con rechazar el retiro. Entonces, algo está pasando en ese sentido, más o menos. Se están dando cuenta que, o sea, ahora que me imagino que van a tener una semana distrital o van a ir a los territorios, como le dicen ahora a las regiones, sí. Porque ahora todo es territorio. Todo es territorio. Sí, van a ir van a ir a provincia y van a recorrer y se dan cuenta que la gente está muy arrecha, como dicen ahora, con respecto a su derecho, más allá si sean o no beneficiarios, entre comillas, de sacar el retiro. Quieren que haya plata, si en el fondo eso es. Ahora, Yana Proboste en ese sentido tiene una oportunidad, porque si logra ordenar a la oposición del Senado y a dar vuelta a estos senadores que estaban bastante duros con respecto al cuarto retiro, yo creo que puede mostrar hay un mando de gobernabilidad que está muy encima en este cuadro de incertidumbre. Es decir, podría ella ahí fortalecer un atributo en términos prácticos, porque si es capaz de poner, y ojalá para ella, en términos de sus logros, el lograr alinear no solamente a la oposición, sino que a unos 2 o 3 votitos más, y ella podría adjudicarse no solamente los mínimos comunes, sino que también podría adjudicarse que logró el cuarto retiro ella, como lo hizo Pamela Giles. Ahora, hay un punto que es interesante en torno justamente a esta lógica del cuarto retiro, Axel, y que tiene que ver con, tú lo has visto también, lo hizo Pamela Giles ya, y ella inequívocamente, y yo lo he dicho varias veces, honestamente, porque no ocultó su intención, dijo hay que desfondar las AFP y queremos el 100% del retiro. Y el objetivo ahí es aniquilar las AFP. Lo hizo el diputado Alessandri pensando, él creo, que van a perder. Y como él cree que van a perder, entonces hay que retirar a priori, anticipadamente, los retiros del 100% para que cada persona decida qué hacer con ellos. Lo que me sorprendió es que también lo hiciera Sichel. Porque Sichel... Pero a uno le creyeron y a otro no. No, pero es que mira, si la persona que a mi modo de ver fue la más sensata de todas en esto fue José Antonio Kast, que le dice a Sichel, perdona, en democracia las ideas se defienden ganando elecciones. No sacando la plata anticipadamente porque crees que vas a perder, gana. Trata de ganar. Pero el mensaje que él entregó cuando dice hay que sacar ahora el 100% si es que se aprueba el cuarto retiro,
es que él cree que va a perder, porque no, si cree que va a ganar, bueno, puede defender toda la situación llamemos el entablado de las AFP y de las pensiones, lo puede defender desde la presidencia. O sea, y no solamente cree que va a perder, sino que también se niega la posibilidad de incidir en sus propios senadores. Pero si recordemos que si él logra potencialmente alinear a todos los senadores de Chile Vamos, esto va a comisión mixta y lo más probable es que ahí esté durmiendo el próximo año. Entonces era muy fácil para él tratar de buscar una cuerda que le permitiera moverse dentro del Senado. Imagínate, Jana Proboste lo ve como un desafío, Sichel como una derrota, y por lo tanto hay que ir a tratar de sacar rápidamente el 100%. Que a esta altura ya me imagino que es como el 70, 80. No sé cuánta plata quedará en ese fondo. Sí. Tenemos algunas otras láminas. Sí, el tema esta es la de migración, sí, que es bien interesante también. Sí, está muy fuerte, porque ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con la entrada de migrantes a nuestro país? 26%, 29%, es decir, un 55% está en desacuerdo con que sigan entrando o entren migrantes a nuestro país. Eso no baja, yo creo que no es solamente esta encuesta, sino que en general es una tendencia bastante grande, porque ahí le preguntamos después a las personas cuál de los siguientes candidatos presidenciales abordaría mejor el tema de la migración en Chile, y Boric 22%, Kast 20%. Es decir, se confirma esta dupla que ofrece certeza. Que es bien curioso, porque yo tengo la impresión que la forma en que lo abordaría Gabriel Boric y la forma en que lo abordaría José Antonio Kast probablemente serían totalmente distintas. Absolutamente. Pero a ellos les asignan la mayor posibilidad de enfrentar esta situación. Claro, porque en el fondo están, entre comillas, más que premiando, están respaldando formas de ser de decisiones, formas de ser de personas o liderazgo, de formas de tomar decisiones y posiciones bastante más claras que las que podría tener Sichel o París, y bueno, los otros no se conocen. De Jana Proboste yo no tengo, o sea, si me preguntan a mí, yo no tengo claro cuál es su posición, o sea, no se me viene a la cabeza. Como es una persona que es del norte, y esto en el norte es mucho más agudo, no mostramos la lámina porque podríamos estar toda la noche acá, pero las personas están mucho más sensibilizadas en el norte con respecto al tema migración que en el sur, que es una cosa brutal, es decir, es como casi son dos países distintos. Sí, por último te quiero preguntar, Axel, ¿en qué momento o hasta qué momento históricamente son capaces de cambiar las personas su intención de voto? Me estás preguntando 100 años de investigación, hay de todo. Yo voy a responder así cándidamente, como diría. Lo que sí uno puede percibir, no solamente en los estudios, es que si antes tomaban una gran masa de personas tomaban la decisión un año antes, no por la persona, sino que por el sector, como se decía. Es decir, existía el voto, como en España, el voto PP o el voto PSOE, que son cosas de familia. Acá en Chile existía el voto socialista o el voto de izquierda y el voto de derecha, y el voto de cristiana, que eran culturas. Por lo tanto, te ponían el candidato y tú sabías que iba a votar por él. Hoy en día esas culturas se han debilitado mucho y lo que tenemos son cada vez más personas que toman la decisión más cerca de la elección, y yo creo que bastante más descomprometida de lo que eran antes. Yo a veces leo algunos libros de historia electoral y las personas cuando votaban por un candidato a presidente lo sostenían durante el mandato. Es decir, podían pasar 2, 3, 4 años y decían, no, yo voté por ese es mi candidato. Hoy en día las personas marcan y un mes después ya están pelando y ya desaprobando y por lo tanto siempre se ha dicho que en este minuto... O sea, es menos ideológico si tú crees... Menos comprometido políticamente en términos institucional. O sea, algunos filósofos dicen que ya uno no vota, sino que uno hace un like. Esa está buena, ¿eh? Haz un like, y los likes los puedes cambiar cuando tú quieras. Así es, y duran lo que dura un like. Muchas gracias, Axel Calliz, que te vaya muy bien.